Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestro programa Cayetanamente, donde podemos conversar sobre diferentes temas de la salud mental. Les habla Dani Araujo, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y hoy voy a tener la oportunidad de conversar con ustedes y con nuestro invitado sobre un trastorno mental que muchas veces no sabemos cómo manejarlo. El pronóstico es un tanto incierto si no se tiene un tratamiento que pueda permitir a esta persona que tenga una vida funcional. Pero para saber mejor sobre esto, de qué se trata, qué características tiene, tenemos a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Martín Arévalo Flores, quien es médico psiquiatra del Hospital Cayetano Heredia, es investigador y docente de nuestra casa de estudios, a quien ya le damos la bienvenida. Doctor Arévalo, muchísimo gusto tenerlo acá en el programa y sobre todo para hablar de lo que viene a ser la esquizofrenia. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Vamos empezando de pronto haciendo una conceptualización de lo que viene a ser este trastorno mental. La esquizofrenia es una ruptura del contacto con la realidad, en donde el paciente, las creencias del paciente predominan sobre el objetivo. De ahí que hay muchas creencias falsas o ideas falsas que toda la gente o los familiares, los amigos les pueden decir, claro, les pueden decir que no tiene vínculo con la realidad. Le pueden hasta dar pruebas de que esto es falso y el paciente continúa asumiendo que lo que dice es verdad, confirmando que sus expresiones, su información es real. Claro, este fenómeno se llaman delusiones, pero también pueden ocurrir otros fenómenos como las alucinaciones, que son las famosas voces, ¿no? Es decir, estímulos o percepciones, pero en ausencia de un estímulo. Es decir, yo escucho algo, pero no hay un estímulo auditivo, no hay un estímulo real. En la esquizofrenia, generalmente las alucinaciones son de tipo auditivas. Podría haber, pero es mucho menos frecuente y hay que pensar en otras entidades cuando las alucinaciones son de tipo visuales, cuando uno ve cosas, ¿no? Por eso es que, supongo que para efectos fílmicos se presenta que la persona ve cosas, pero en verdad la mayor parte de pacientes no ve cosas, sino que las escucha. ¿No? Bueno, también puede haber una conducta desorganizada que no tiene sentido, el lenguaje también desorganizado, ¿no? Que no se le entiende porque el paciente mezcla conceptos de manera aleatoria. ¿Se puede decir? Sí, claro. Entonces no se le llega a entender. Muchos familiares vienen diciendo no le entiendo porque me comienza a hablar de una cosa, mete otra cosa y al final no sé de lo que está hablando. Hace una serie de discursos que son incoherentes para la situación del momento, ¿no? Correctamente. Por ello es importante de repente hacer este deslinde que no estamos hablando de un trastorno de personalidad, sino de un trastorno mental. ¿Es así? Sí, es así. El trastorno de personalidad no es que aparece de un momento a otro, ¿no? Sino que va formándose. Un niño nace con determinado temperamento, ¿no? Quienes tienen hermanos o quienes tienen hijos pueden observar que teniendo los mismos padres, la forma en que reaccionan a los estímulos desde pequeños, inclusive los horarios que tienen, son diferentes. Eso es el temperamento. Ese temperamento dice niño difícil, niño fácil para la adaptación, ¿no? Correcto, claro. Y a esto se le va formando pues el carácter, ¿no? Y esto finalmente desemboca en la personalidad, es decir, es algo que uno va observando a lo largo del tiempo. La esquizofrenia suele ser un punto de corte, es decir, esta persona cambia de cómo era generalmente y asume nuevas costumbres, nuevas conductas, entonces es notorio. Hay un problema, que usualmente los primeros síntomas son síntomas de aislamiento, ¿no? Entonces algunas veces puede ser
Como comienza, ¿Confundido con otro trastorno de repente? claro, porque como comienza en los primeros años de la adolescencia, Ok. o Justo la en el adultez momento temprana, donde aparecen los síntomas también paralelos a los trastornos. claro, entonces muchas veces puede ser confundido con la adolescencia, la rebeldía de la adolescencia, o como, entre comillas, no generan problemas, Ujú. no les dan mucha importancia cuando ya se está gestando un problema. Y recién son llevados a consulta cuando el paciente comienza a decir pues cosas extrañas, que lo están envenenando, que está escuchando cosas. Ahí es recién Los signos de alerta. donde va a ser atendido, cuando muchas veces lleva meses o hasta años eh, incubando la enfermedad, Ujú. ¿no? ¿Y qué características podríamos observar en el comportamiento si vamos tomando en cuenta los primeros años de la aparición de la enfermedad, ¿no? ¿Qué podrían ser, además de este aislamiento, de estas alucinaciones, otros comportamientos en su vida diaria? Usualmente, como hay esta ruptura del contacto con la realidad, suele haber descuido en la imagen personal, suele haber disminución de las actividades diarias, restringe mucho las actividades diarias, ¿no? Suele dificultar la mayoría de actividades académicas, interpersonales, entonces pierde el contacto con los amigos. Si es que tenía determinado rendimiento académico, va bajando ese rendimiento o se retira de las clases, ¿no? Porque es notorio el cambio, La desconexión que ha tenido. esa desconexión, ¿no? Es más, el término esquizofrenia viene de esquizo, que es dividido, cifrenia es mente dividida, ¿no? Entonces hay una desconexión que es evidente tanto para los familiares como para la gente que lo conoce o la conoce A la persona. paciente, a la persona. Entonces observa que es notorio el cambio, ¿no? O sea, muchas veces a nosotros vienen los pacientes y es importante la versión, pero también es importante la visión de los familiares o de los amigos. La visión. La visión, porque nos dicen, sí, efectivamente, ya no es la persona, antes era así, Okay. Era muy estudioso, le gustaba esto, le gustaba lo otro, le gustaba salir, jugaba fútbol. Ahora no, ahora prefiere quedarse ahí. A veces lo observamos que se ríe solo, que habla solo, ¿no? Esas son algunas características que se comienzan a ver, ¿no? En algunos casos se conoce que incluso llegan a tener una vida académica, de repente una vida universitaria, inicia y de pronto aparecen estas situaciones. ¿Hay factores que lo determinan, que logran que se inicie este evento? Es una mezcla de factores. Por ejemplo, el factor genético parece ser el de mayor carga, pero no es el exclusivamente. Se ha observado que hay factores desde el nacimiento hasta inclusive el embarazo también, los primeros años de vida, hasta los estresores de la vida cotidiana. Entonces, es una mezcla de diferentes factores, ¿no? Por ejemplo, el ser migrante, sobre todo la primera generación, o sea, los que migran, tienen un mayor riesgo. Las poblaciones que viven en zonas urbanas tienen un mayor riesgo también de presentar esquizofrenia, ¿no? Si lo comparamos pues con gente que vive en las zonas rurales. ¿Y esto por un factor específico en general? ¿O porque es el grupo, digamos, con carga hereditaria? Lo que parece ocurrir es que hay una sumatoria. La carga hereditaria se suma a estas situaciones y aparece la esquizofrenia. Y si hablamos de la aparición de las tasas, hay factores sociodemográficos, de repente la edad, el sexo o algunas condiciones culturales que podrían estar siendo algunos determinantes. Siempre se ha manejado que la prevalencia, o sea, la frecuencia es igual en hombres y en mujeres. Hay algunos estudios que ahora señalan que en verdad
habría cierta predominancia de hombres sobre mujeres, pero en general más o menos van por ahí. El inicio en los varones suele ser más temprano, suele estar entre los 15 y los 25 años, mientras que en las mujeres comienza entre los 25 y los 35 años. Puede haber como una aparición más tardía también en las mujeres. En los hombres ya es más difícil que haya una aparición tardía. Cuando aparecen estos síntomas de forma tardía, siempre hay que pensar que puede ser un problema orgánico u otras situaciones que simulen este cuadro, ¿no? En algunas veces, en algunos trastornos mentales, se da la situación que hay elementos activadores, como el consumo de sustancias o otros elementos. En este caso de la esquizofrenia, ¿también puede estar recurrente estos hechos? Sí se ha visto que el consumo de marihuana, sobre todo cuanto más es la frecuencia y la magnitud del consumo, sí está asociado a la aparición de esquizofrenia, ¿no? Sí, efectivamente. El consumo de algunas anfetaminas, sobre todo en modelos, en modelos experimentales, imita los síntomas de la esquizofrenia. Y si bien es cierto, una vez que aparece, es una situación no solo de la persona, sino también del contexto familiar, como lo ha señalado. Y muchas veces cuando se da el diagnóstico, la familia no lo hace visible, ¿no? Y esta situación de repente delimitar el contacto social de esta persona podría ser un factor que incentifique la gravedad del trastorno. Ahí hay bastantes tipos de reacciones. Hay desde los que buscan atención, los que tienen ciertas resistencias y digamos, retrasan la atención, buscan familiares que puedan saber. En nuestro medio inclusive van a los chamanes, ¿no? Hasta los que se oponen rotundamente a llevar el tratamiento, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, en el hospital gente digamos, de 30, 40 años de enfermedad, cuyos padres nunca los llevaron a ningún especialista posiblemente por creencias, por el estigma, y recién cuando fallecen los padres, tengo algunos casos, es que los hermanos, que son quienes asumen la responsabilidad del cuidado de los pacientes, recién llevan a los pacientes. Y allí hay una cuestión muy importante. Cuanto menos tiempo pase de enfermedad activa sin tratamiento, y digamos, cuanto yo inicie más temprano el tratamiento, el pronóstico va a ser mejor. Pero qué importante eso, ¿no? Qué importante el reconocimiento, la evaluación, ¿no? Y poder empezar un tratamiento. Exactamente. Por eso es importante que esto de acá se difunda. Porque efectivamente muchas enfermedades, trastornos mentales o hasta procesos normales de la vida pueden cursar igual. Lo importante es no dejarlos pasar y acudir a un especialista. Y hablando del tratamiento, ¿hay características diferenciadas en el tratamiento dependiendo situaciones especiales en el paciente? Digamos, el tratamiento estándar son los antipsicóticos. Como toda medicación, pueden generar efectos adversos. Entonces la evolución nos ha ido dando la pauta de qué ir mejorando. Los antipsicóticos antiguos daban muchos efectos adversos a nivel del movimiento y veíamos a un paciente tembloroso o que tenía contracciones musculares muy desagradables. Y que se tenía que utilizar otros medicamentos. Eso fue cambiando y aparecieron lo que se llaman los antipsicóticos atípicos, que tienen mucho menos riesgo de estos problemas del movimiento, pero algunos de ellos están ligados a un aumento de peso o problemas en el metabolismo. Entonces, por lo que hay que estar atentos. La investigación y el trabajo de los antipsicóticos es principalmente sobre una sustancia que es la dopamina. ¿Ya? Se está evaluando desde hace un buen tiempo que también
los receptores de glutamato también estarían afectados, pero aún no se ha encontrado una medicina específica basada en esa sustancia que pueda ayudar. Entonces, el trabajo de acá en adelante es buscar que la persona se reincorpore a la vida cotidiana. Y justamente en esa dirección tenemos a una persona con un tratamiento. ¿En qué medida esta persona va a insertarse, va a tener una vida funcional? ¿Cómo es que se da o qué alteraciones puede ocurrir para que no lleve una vida funcional, se adapte al contexto? Cuando yo llevé psiquiatría en pregrado, nos decían que había la ley de los tercios, ¿no? Que había un tercio de pacientes a los que le iba bien, o sea, que se llegaban a reincorporar a la vida laboral, un tercio que hacía algo de cosas, quizá no al nivel previo, y un tercio en los que el pronóstico no era tan bueno, ¿no? Lo que hoy se encuentra es que más o menos entre 10 a 17% de los pacientes sí llegan a tener una buena respuesta, pueden llegar a desarrollarse bien. Lamentablemente, ese porcentaje restante quizá no llega al máximo de su potencial, ¿no? Llega a hacer cosas en la casa, por ahí que puede crearse o tener algún trabajo, pero digamos menos de lo esperado para esa persona. Y hay algunas personas que sí, digamos, son dependientes, ¿no? Entonces también hay otro camino por descubrir. Es cómo hacemos que estos pacientes se reinserten a la vida cotidiana, ¿no? Muchas veces con los alumnos que vienen yo les pregunto cosas de la vida cotidiana a los pacientes. Y les digo porque lo que interesa más allá de los síntomas que tengan, es importante que no tengan síntomas, es cómo podemos recuperar a esta persona. Claro, para que tenga, ¿no?, una posibilidad de adaptación. Claro, ¿no? Entonces les pregunto desde cosas como cómo va la limpieza, el autocuidado, qué cosas está haciendo por sí solo que debería hacer en la casa y qué iniciativas tiene para trabajar, para estudiar, para hacer fuera, ¿no? Es una satisfacción cuando uno ve pacientes de mucho tiempo que comienzan a hacer sus trabajos, comienzan a estudiar. Claro, realmente es una satisfacción porque encontramos que son personas funcionales, que van a tener satisfacción, van a tener bienestar, ¿no? Pero a ello se agrega una situación, ¿no? Tenemos el contexto social, hay tantos estigmas, tenemos el contexto familiar, en donde muchas veces las costumbres, las pautas de crianza interfieren en la percepción, ¿no?, que se tiene que dar en la familia y la misma persona. Entonces, si nosotros quisiéramos recomendar al contexto social, a la gente, ¿no?, cómo debería ser su actitud frente a una persona, ¿no?, con un trastorno de esquizofrenia. Primero, validar de que tiene, digamos, que no es como otra persona, que no es un problema, digamos, no es un berrinche, no es que digan cosas o hagan cosas porque quieren molestar, claro, sino porque de verdad están teniendo síntomas. Y es algo que no controlan. Claro, hay un término que se llama la emoción expresada, ¿ya?, que tiene que ver mucho con conductas de sobreprotección o más bien de sobrecarga, de decirle qué cosas deben hacer, de llamarles la atención, ¿no? Y la persona la siente, ¿no? Y esto puede estar relacionado a recaídas. Entonces, lo importante es decirles, esta persona tiene características diferentes, no le voy a pedir como a otra persona, tengo formas, si es que me responde a veces de una forma inadecuada, no es algo contra mí en especial. Exacto. Entonces, llamado a la empatía social. Sí. Llamado a la empatía social, ¿no? Porque es necesario comprender, ¿no?, y darse cuenta de los sentimientos
que está atendiendo esta persona, porque también sentirse que tiene esta conducta y que de pronto esto la lastima o puede lastimar a otro, también es un efecto negativo para la misma persona. Claro, lo que dice la empatía es muy importante porque ya me a imaginar si es que uno siente que lo están persiguiendo, que está en un ambiente hostil, que en cualquier momento puede ser víctima de algo, debe ser aterrador. Y si la otra persona no se pone en el lugar de que su familiar siente esta hostilidad, entonces no se van a llegar a entender. Puede ser que yo no lo sienta, pero mi tengo familiar... que de alguna manera darme cuenta que por esa sensación actúa de esa forma. Sí. Y en el contexto familiar, la vergüenza muchas veces, la no declaración, ¿no? Hay algunas pautas de crianza que se han establecido y que no ayuda a una buena comunicación que pueda favorecer a la persona, porque es un miembro de la familia. Hay mucho de estigma, ¿no? Hay mucho de estigma, el estigma sobre el paciente, o sea, el externo, y el mismo paciente se crea un estigma, ¿no? Porque dice, yo tengo esquizofrenia y por lo tanto, o sea, pues soy menos hábil, tengo menos capacidad, o la gente me va a rechazar. Y la familia también siente ese estigma. Entonces, muchas veces tratan de no mostrarlos frente a la gente, ¿no? Tratan de que haya poca exposición en todo caso. Lo cual no es beneficioso para la persona. No, no para nada. ¿No es cierto? Entonces eso es una recomendación importante, ¿no? Enseñar a las personas que también existen personas con este trastorno y que tienen sentimientos, tienen emociones, necesitan de los demás. Claro, ¿no? En cuanto el círculo social, el soporte sea más grande, y esto aplica para todos los trastornos, el pronóstico va a ser mejor. Claro, ¿no? Y finalmente a la persona, ¿no? ¿Qué recomendación desde tu experiencia podrías mencionar a la persona que conoce su diagnóstico, ¿no? Y que ahora se enfrenta, ¿no? a una convivencia con muchas personas? Que se guíe por sí mismo, ¿no? Porque muchas veces, lamentablemente, pues las imágenes que vemos en televisión o en las películas hacen pues imaginar que la persona con esquizofrenia es alguien violento, alguien no deseado por la sociedad, y muchas personas, yo diría la mayoría, no son así. Entonces, que no se imaginen que es igual tener esquizofrenia a ejecutar el rol que dicen la sociedad o que dicen las películas. Cada persona tiene su experiencia propia. Y lo otro es que haya confianza con los especialistas, ¿no? Y en base a la confianza se seguirán las pautas de tratamiento, ¿no? Yo lo que le podría decir a los pacientes es: conversen. El psicólogo, el psiquiatra, el rehabilitador no se va a molestar porque uno les diga, me está doliendo esto o tengo tal efecto adverso. Lo que tiene que hacer es tratar de darle la vuelta a eso. Bueno, vamos a hacer tal cambio, vamos a hacer tal otro, porque de eso se trata, de conversar, ¿no? No es una dictadura. Claro, qué bueno. Eso es tener en cuenta, ¿no? Que la comunicación terapéutica va a ser el principal valor que va a tener para poder ser adaptado dentro del contexto. Muchísimas gracias, doctor Arévalo. Creo que estas recomendaciones van a ayudar a la familia, a las personas que equivocadamente marcan a la persona con este trastorno como una persona a quien necesitan alejarse, cuando en realidad debe ser lo contrario. Sí, efectivamente. Muchas gracias. Esta ha sido una oportunidad para poder conversar con el doctor Martín Arévalo, quien ya nos ha dado recomendaciones sobre la forma de proceder y buscar una adaptación mejor en las personas que tienen esquizofrenia. Muchísimas gracias. Continúenos viendo en nuestro canal digital cayetano.plus y escucharnos por Spotify.